Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. Gusto nuevamente, un placer estar con ustedes. Dios bendiga a su pueblo, a su iglesia que está en toda la redondez del mundo. Gracias a Dios por todos aquellos, por gracia y misericordia, han llegado a la fe, al conocimiento de ese único y verdadero Dios que por su gracia y por su misericordia nos está dando a todos vida, respiración y por gracia todas las cosas. A hoy nos da gusto nuevamente estar con ustedes y compartir un mensaje más. Aunque los mensajes de alguna manera pues, sean sencillos, pero el propósito de ellos es darles a entender y a conocer a ese precioso y hermoso Dios Todopoderoso. El mensaje, verdad, de esta tarde es titulado ¿Quién es Dios? En su palabra está escrito, esta empero es la vida eterna, que te conozcan al único y solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pues el propósito de la palabra es que te preocupe o te genere interés conocer a Dios. De esa manera, al conocerlo, confirmarás tu fe y tendrás de una manera pues, una creencia sólida, firme, segura. Por ello te invitamos en esta hora a disponer, ¿verdad?, de un poco de tiempo. Procuraremos que el mensaje no sea pues, amplio, sino más bien breve pero entendible, ¿sí? Este es el propósito de la palabra, conocer a Dios, ¿sí? El mensaje entonces, recordemos, es titulado ¿Quién es Dios? Acerca de este Dios, la palabra que es la Biblia, la palabra de Dios, nos lo da a conocer de una manera amplia, ¿sí?, y rotunda, contundente. Voy a ir aportando algunas citas para que aquellos, ¿verdad?, que de alguna manera lleguen a tener pues, la oportunidad de considerar este video y quieran confirmar el mensaje y confirmar que a través de la misma palabra o la Biblia, todas las citas que ustedes escuchen, pues pueden confirmarlas porque ellas darán testimonio acerca de la verdad de este mensaje. Bien, entonces nos proponemos comenzar el mensaje, ¿sí? La palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios se da a conocer a través de ella en toda su amplitud y se da a conocer como un Dios o el Dios Todopoderoso. Aportaremos algunas citas. Génesis 17:1. Y a la misma vez como el Dios omnipotente. Génesis 35:10 y 11. Éxodo 6:2 y 3. En el cielo también es reconocido como el Dios Todopoderoso. No solo es reconocido aquí en la tierra, sino también en el cielo Dios es reconocido así, como el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, por gracia y misericordia, ¿sí? Las citas Apocalipsis 4:8, Apocalipsis 14:16 al 17, Apocalipsis 15:2 y 3. Se declara a sí mismo como el Creador y Señor del cielo y de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos. Génesis 1:1, Hechos 17:24, Hechos 14:15 y 16, Jeremías 10:12, Jeremías 51:15.
La palabra es contundente y clara, para que todos aquellos que se decidan a confiar y a creer en el único y solo Dios que existe, no hay más, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Pablo en el libro de los Corintios dice, aunque haya muchos que se llaman dioses o se les llame dioses en el cielo y en la tierra, la iglesia verdadera solo posee la creencia en un único y solo Dios, nada más. Para la iglesia verdadera de Jesucristo no hay dos dioses, ni hay tres, ni hay cuatro. Hay uno solo. Y de ese Dios es del que la palabra está dando testimonio. El Señor Dios declara ser el Creador y Hacedor del hombre. Sí, tú, hermano y hermana, has tenido un origen, sí, una procedencia. Y el que te ha formado, te ha criado y te sigue dando la vida hasta este día, se llama el Dios Todopoderoso. Reconocido también como el Altísimo, como el Dios inmortal, invisible, único y solo sabio. Ese es el Dios que por gracia y misericordia creó al hombre y asimismo también a la primera mujer, de donde ha provenido toda la descendencia de todo ser humano. Solo dos géneros, hombre y mujer, desde el principio hasta este día. En el libro de Génesis 1, 26 y 27, Génesis 2, 7, Génesis 2, 21 a 23, Isaías 45, 12, Salmo 103, son las citas que dan referencia a este aspecto. No te hiciste ni te criaste a ti mismo, fuiste criado, fuiste traído a la vida, sí, al mundo. Vives y habitas en un mundo que no te pertenece. El dueño del mundo en el que tú habitas es Él, es el Dios precioso y bendito. No te adueñes de nada porque nada es tuyo. Todo lo que tienes lo has estado recibiendo. Lo más crítico y triste y lamentable de esto es que cuando te vayas no te vas a llevar nada. ¿Por qué no? Porque pues nada es tuyo. Y aunque quieras hacerlo, no se puede. Son las grandes realidades que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? Este es el Dios precioso, ¿verdad? Creador de la vida. Se declara también ser el Dios creador de todo lo que existe. Como las hierbas del campo, los árboles, los peces del mar, las aves, los reptiles, los cuadrúpedos y de todas las cosas que tienen vida. Para su gloria y su honra, Él se acredita ser el Creador, el dueño y Señor de todo esto. Y si tú consideras que no es Él, entonces te doy la oportunidad de que me digas, si Él no es, entonces ¿quién es? ¿Cómo se llama? ¿Puedes explicar también cómo lo hizo? No, amigo. Seamos concretos, sinceros, honestos. Si todo lo que tus ojos alcanzan a ver, tiene un creador. En el libro del Génesis la palabra está escrita. Dijo Dios a la tierra, produzca hierba verde, hierbas que den fruto, árboles que den fruto, cuya semilla esté en ellos. Y dice la palabra que fue así. Hasta los días de hoy, si actualizamos esta palabra a hoy en nuestros días, seguiremos viendo que la tierra sigue produciendo hierbas, árboles, plantas y todo lo demás, por gracia y por misericordia de Dios. Sí, entonces, las citas, ¿verdad?, que nos hablan acerca de esto, podemos encontrarlas en el libro de Génesis capítulo 11,
En el libro de Génesis capítulo 1 del 11 al 2. Génesis 1, 20, 22. Génesis 1, 24 al 25. A través de esos testimonios la palabra será clara y rotunda. Hay un Creador, hay un Dios que lo ha hecho todo. ¿Sí? Entonces, y aún más, se declara también ser el Creador de todas las cosas que tienen vida. También como el Creador de las dos grandes lumbreras, asimismo también de las estrellas. ¿Cuáles son esas dos grandes lumbreras? A lo que la palabra le llama la lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera menor, que es la luna, asimismo también las estrellas. De esto mismo tú puedes mismo atestiguar al respecto. Hay un sol, ¿cierto?, que alumbra la tierra aproximadamente como 12 horas. Y la luna, que es el reflejo del sol, aparece por la noche y también, ¿verdad?, alumbra la tierra aunque sea en un estado más bajo. Y si alzas tus ojos al cielo, podrás contemplar las estrellas, que están en multitud. Y la palabra te lanza un reto. ¿Puedes contarlas? ¿Puedes contarlas? Admirable, ¿no? Él las conoce a todas ellas. Y a todas las llama por su nombre. Se comenta o se ha dicho por ahí científicamente que hay estrellas que son mucho más grandes que el mismo planeta Tierra. Por favor, simplemente, ¿verdad?, al comentar esto, piénsale un poco, ¿sí? ¿Cuánta inmensidad de cielo hay allá arriba? ¿Cuántos cientos, miles o millones de estrellas? ¿Podría algún arquitecto por ahí, de los que tú conozcas, ingeniero, o aquellos que tú consideres que son, pues, para ti más cerebritos, ¿no?, hacer algo así? ¿Sabes por qué sonríe? Porque mis respetos para este Dios precioso, bendito altísimo Dios, cuya sabiduría es inmensa, lo sabe todo, puede hacerlo todo, para Él no hay nada imposible. Hermoso Dios, precioso. Las citas: Génesis 1, 14 al 18, Salmos 136, 7 al 9. Se declara ser el Dios que nos alimenta, que nos viste, que nos da a todos la vida, la respiración y todas las cosas. ¿Sí? Sean hombres, hierbas, aves, reptiles, peces, etc. Mateo 6, 20 al 30. Salmo 104, 24 al 25. 27 al 30. Salmo 136, 25. Salmo 145, 15, 16. Hechos 17, 25. Hechos 14, 17. Mateo 6, 26. Mateo 6, 28 a 30. Salmo 104, 24, 25. En fin. Aparte de ello, Él es un Dios de orden. Él es el Dios que estableció el orden de los tiempos, sea día, noche, sea verano, invierno, calor, frío, tiempo de siembra, tiempo de cosecha. Citas: Génesis 8:22, Hechos 17:26,
Él asimismo es el Dios que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21, Daniel 1:17. Y es también el Dios que puede poner reyes, pero también quitarlos. Daniel 2:21, Daniel 5:18, Hechos 13:20 al 22. Todo esto es bien importantísimo conocerlo y entenderlo. Dice la palabra, en los moradores de la tierra Él hace según su voluntad. No hay nadie que pueda impedirlo o detener su mano. Ni aun siquiera atreverse a decirle, ¿por qué lo haces? Si Él hace, ¿quién detendrá? Si Él derriba, ¿quién construirá de nuevo? Palabras preciosas, hermosas. Él cierra y nadie abre. Y abre y nadie cierra. Puede herir y a la vez curar. Puede quitar la vida y a la misma vez resucitarla o volverla de nuevo. No, mi amigo, si por la gracia y misericordia de Dios oís esto, se genera interés realmente al buscar algo que te pueda ser útil, algo que te ayude, algo en lo cual estés total y completamente seguro, confiado. Y es poner tu total confianza en este terrible, admirable y poderosísimo Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como lo estamos oyendo. Si la palabra sabiduría viene del término saber, conocer o aprender, ¿sí? Por ello entonces a través de este mensaje, si tienes tu sabiduría, entendimiento, conocimiento, o eres intelectual, ¿verdad? De alguna manera, pues no te jactes a ti mismo, ¿verdad? De que te consideras pues una persona sabia o entendida. Más bien inclina tu cabeza y agradece al que está arriba. Porque a los animalitos no le plació a Dios de darle lo que tú tienes. Y es la razón por la que a veces el hombre se ensaña, triste y lamentablemente, sobre ellos. Maltratándolos, forzándolos, ¿sí? Lastimándolos, humillándolos. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que pues, de todo ello se dará cuenta. Por eso ten mucho cuidado, no abuses. Si sabes algo o conoces algo, haz como si no lo supieras, como si no supieras. Esa es la recomendación de la palabra. Aquel que diga que sabe algo, no sabe absolutamente nada de lo que realmente debería de saber. No, mi amigo. O sea, la sabiduría de Dios es inescrutable, es profunda, alta. Muchedumbre de sabiduría. Él es el que la da a los sabios. Da la ciencia a los sabios, la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Quita reyes, pone reyes y hace lo que a él bien le pareciera. Mis respetos, de verdad, sinceramente, mi admiración para este terrible y poderosísimo Dios. También es el que en tiempos de Noé trajo un diluvio. Hizo llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Sea que lo creas o no lo creas. La tierra fue inundada, ¿sí? Aún el cerro más alto fue cubierto de agua, 15 codos más alto. Cuando la palabra dice así, sencillo, pero claro, no os engañéis, porque de Dios nadie se va a burlar. Y otro pasaje hermoso dice,
lo que el hombre está sembrando, eso también cosechará. Si siembras para tu carne, vas a cosechar corrupción y muerte. Si siembras para el Espíritu, habrá esperanzas de salvación y de vida eterna. Ponte listo, mi hermano, mi hermana. Por favor, sabe elegir. Hay muchas cosas que este mundo te ofrece, pero todas ellas son pasajeras. Sus gustos, sus placeres son temporales. Todos desaparecen. Exactamente como lo dice la palabra. El mundo se pasa y todo lo que hay en él. Pero aquellos que sinceramente le gustan, y creen y confían en él, dice la palabra, vivirán, existirán para siempre. Qué hermosas palabras, de verdad. Palabras de vida, de esperanza. ¿Por qué aquel mundo lamentablemente fue destruido? Porque lamentablemente se echó a perderse. Mi amigo, para entender es sencillo. Si tú tuvieras una bolsita con manzanas y te das cuenta que una está podrida y las demás no, sacarías esa manzana podrida y ¿qué harías con ella? Pues la tirarías, ¿cierto? Peor si ya está gusanada. Pero si toda la bolsa estuvieran podridas y anduvieran los gusanos ya dentro de la bolsa y aún no oliera mal, ¿qué harías con todas las manzanas o la bolsa? La lógica, tirarlas. Es que ya no sirven para nada. Creo que no se debe de malinterpretar a Dios ni juzgarlo, por lo que pues simplemente ves a la letra y no te profundizas a procurar comprender y entender realmente cuáles fueron las causas que orillaron a esto. Otro ejemplo sencillo es como si en tu hogar hubiera una alacrana hembra. Cuando esas alacranas hembras dan a luz a sus alacrancitos, todos ellos se le pegan en el lomo o en la espalda de la alacrana y se ve el montonón de alacrancitos encima de ella. Mi amigo, si tú sabes que esa alacrana y sus alacrancitos son venenosos y realmente pueden causar la muerte, ¿tú qué harías con ella? ¿Dirías acaso, ay, pobrecita alacrana, ay, pobrecitas alacrancitos? Bien, si este es tu pensamiento, pues consérvalos en tu casa. Pero no te quejes si alguno de ellos llegan a picarle a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a ti mismo, y te ves lamentablemente próximo a morir. Y aún lo más crítico, si no hay medicina pues por ahí a la mano y si los hospitales están lejos para ir, llevas y generas riesgos, ¿no?, de que lamentablemente pues mueras por ese piquete de alacrán. ¿Cuál sería entonces lo más ideal, lo más conveniente? Pues lamentablemente eliminarlo. Es que no te conviene tenerlos en casa. Es lo mismo que se puede entender que sucedió en los días de Noé. Cuando el libro del Génesis capítulo 6, del texto 1 en adelante, hace la narrativa, la palabra dice bien claramente: vio Jehová Dios la malicia de los hombres, que era mucha en la tierra, y que el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si ya no había bueno, ya no había bien. Todo estaba para autodestruirse. ¿Sí? Mataban, robaban, fornicaban, adulteraban, ¿sí?, violaban, hacían toda especie de daño. Entonces dice la palabra que Dios vio la tierra y aquí que toda carne había corrompido su camino. Pues Él, como un Dios responsable, y como en el mundo en el que esa gente estaba habitando era suyo, es suyo, simplemente no le pareció tener a esa gente
como lo estamos comentando, el caso del alacrán. O sea, si tú lo quieres tener ahí, es cosa tuya. Pero lo más recomendable es sácalo, llévalo al otro lado o destruyelo, porque te va a perjudicar. Aquella gente estaba lamentablemente dañando su sistema ecológico, estaba lamentablemente corrompiendo su tierra, sus ríos, sus mares, ¿sí? Estaban haciéndose daño unos a otros, y el único hombre que estaba en ese tiempo, llamado Noé, Dios quiso protegerlo. Le avisó de lo que iba a pasar, y de alguna manera le hizo una recomendación, que edificara un medio de salvación, un arca en la que él y toda su familia se salvaran. Una vez construida el arca y entraron Noé y su familia, aproximadamente fueron 8 personas, el diluvio se desató sobre aquel mundo tristemente, lamentablemente, de malvados. Fue destruida toda carne, que había espíritu de vida, todo lo que había, ¿sí?, en el mundo murió. Decimos, quizá nos preguntaríamos, ¿y por qué Dios no los dejó vivir, no? Es lo mismo que estamos preguntando al respecto. ¿Tú lo harías? ¿Tú lo consentirías? ¿Estarías de acuerdo en que así fuera? Si fuera así, entonces, pues te diría, si tienes en tu casa espacio o lugar, pues mete allí drogadictos, marihuanos, borrachos, rateros, sicarios, ¿sí? Te van a hacer imposible la vida, y ¿sabes en qué va a terminar? Corriéndote a ti y quedándose ellos con tus pertenencias. Lo más conveniente es no lo permitas, no lo consientes, no vayas a hacerlo. Mejor cierra las puertas, protégete. Es lo mismo, mi hermano. El mundo en el que estamos viviendo no nos pertenece a nosotros. Por ello, la recomendación es: no te adueñes de nada, porque ni aun lo que respiras es tuyo. Lo que viste, lo que calzas, lo que comes, lo que respiras, lo que bebes, todo, aún en el lugar en donde estás habitando. La soberbia triste y lamentablemente humana se ha adueñado de lo que no le pertenece. Y esa palabrita de es mío este carro, es mío esa casa, y es mío aquella también, y me compré un terreno, es un engaño, mi amigo. Para comenzar, no te vas a llevar nada cuando te mueras. Y para ello, el día en el que ese terrible y poderosísimo Dios quisiera visitarte y te dijera, pues, desocúpame este terreno, esta casa, porque todo esto en lo que tú habitas me pertenece a mí. Tú te querías defender, pues a lo mejor con pues, un papelito, ¿no? No, que yo lo compré y que me lo vendió fulano de tal. Decimos, caray, si el dueño soy yo. Y no soy solo dueño del pedacito en el que tú tienes la casa o el terreno que compraste, soy el dueño de todo el mundo. Me dijera el precioso y hermoso Dios, y a la hora que yo quiera, para afuera todos. ¿Dónde se irían a vivir? ¿Hay otro lugar donde puedas vivir? Y si a través de este mensaje comprendes y entiendes que no lo hay, pues entonces, ¿para qué provocar o para qué hacer enojar al hermoso, al precioso, al que vive por los siglos de los siglos, al inmortal, al invisible, Dios Todopoderoso? Mejor cierra la boca, mi amigo. Sé humilde y sencillo y reconoce que la palabra tiene la verdad, tiene la razón. Nada trajimos a este mundo, y también cuando partamos nada nos podremos llevar. Esa es la realidad. ¿Sí? Y de alguna manera tú puedes confirmarlo. Creo que has sido testigo de personas que han muerto, que se llevan de todo lo que tenían. Nada.
¿Sabes qué dice la palabra? Desnudo viniste y desnudo también pues partirás. ¿Y sabes qué viene después de la muerte? Me gustaría que lo pensaras, porque viene algo fuerte, algo duro. Estando vivo en esta tierra, cometiste un error, un fallo. No generar interés por saber que estamos habitando y viviendo en un mundo donde hay reglas, leyes. Y hay una ley que no va a tolerarle a nadie, absolutamente a nadie. Es una ley inviolable, nadie puede infringirla o transgredirla sin que reciba pago, castigo. Y para no alargar esto y ser claros y concretos, hay una sola sentencia. El pago de la desobediencia a Dios o pecado, que equivale a lo mismo. La palabra pecado quiere decir eso, transgresión o desobediencia a la ley de Dios. Y creo que muchos de los que lleguemos a escuchar el mensaje nos encontramos en ese tipo de problemas. El primer mundo fue ya destruido. Y a través del Evangelio Dios les está haciendo el anuncio, llevándole la noticia, llevándole la palabra a todo el mundo. Yo llegué ya a esa información. Creo que tú a lo mejor también lo has hecho. Y si no, a través de este mensaje, pues lo estás haciendo. Hay reglas. Y tienes que generar interés por conocerlas. Y esas reglas las tiene este hermoso, precioso y bendito Dios. Y las ha transmitido, las ha venido a manifestar, a enseñar a través de esa hermosa persona, de ese hermoso enviado por Él, ese personaje llamado Jesucristo, su Hijo amado. Mis respetos también para Él. Desde que por gracia y misericordia de Dios Jesús fue escogido o enviado, tenía un solo objetivo, un solo propósito: no pecar, no faltar. ¿Y qué quiere decir eso? No infringir ningún mandamiento de Dios. Para más claro, no desobedecer un solo mandamiento de Dios. Los conocía todos, soy parecer. Se esmeró tanto, lo hizo a tal grado, que así de una manera así orgullosa, llegaba a decir: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Como diciendo, señálame algún pecado, dime algún pecado que me hayas visto o haya cometido. ¿Sabes qué dice la palabra preciosa y hermosa? No hizo pecado, no fue hallado engaño en su boca. Precioso. ¿Cuánto nos lamenta, precioso, hermoso, lindo, hermoso Dios, haber infringido, desobedecido tus preciosas y hermosas ordenanzas? Humildemente, perdón, perdón de verdad. Y por favor ayúdanos a ya no seguir haciendo. A velar, como dice tu palabra, a cuidar así desde que amanece hasta que anochece para no seguir incurriendo. Porque sé que no se la pasarás a nadie. Por eso me agradas como Dios. Te admiro. Eres mi orgullo como Dios. Me gusta cómo eres, cómo actúas y lo que haces. Porque en todo estás en lo correcto, en todo, en todo, en todo. Estás en lo correcto. Precioso. Te amo. Aquel mundo entonces fue destruido por medio de agua y se anuncia que viene una próxima destrucción, pero esta ya no será por agua, sino por lumbre. Tristemente. Después hablaremos, continuaremos un poco más del tema. Aquel primer mundo lamentablemente fue destruido. Génesis 6, del 7 en adelante. Génesis 6 del 11, 13 al 17, Génesis 7, 11 y 12, y segunda de Pedro 2, 5.
También es el Dios que destruyó por medio de fuego y azufre. Sí, las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, 4 ciudades, fueron destruidas a través de una lluvia de fuego mezclada con azufre. No escapó nadie. Todo aquello quedó convertido en cenizas. Todo fue destruido. Había solamente un hombre ahí, un hombre justo que agradaba a Dios. Y Dios mandó ángeles para que fueran a sacarlo de ese lugar, diciéndole: date prisa porque traemos órdenes de destruir todo esto. Había mucho lesbianismo en ese lugar, mucha homosexualidad. De la misma manera, toda la ciudad estaba corrompida. Lo único que pensaban es hacer males, daño, unos a otros, mataban, destruían, robaban, adulteraban, fornicaban. Todo estaba ya dañado, corrompido, ya no había opciones. Y lo único que había bueno de ahí, Dios fue a sacarlo. Es como si en una bolsa de manzanas tuvieras que todas están podridas y que casualmente una se conserva, limpia, sana. La tomas y la revisas y dices: caray, está bueno, rescátala. Tiren toda la bolsa. Es lo mismo. Sodoma y Gomorra fue un caso parecido. Todos habían corrompido su camino. Todo se había echado a perder. Y la única persona que estaba ahí, que Dios consideró buena, la salvó. Y trajo lamentablemente el juicio de exterminio total. Nadie escapó de esas 4 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Y la palabra dice, ¿verdad?, que a esas ciudades las tomó o puso como un ejemplo para todo tipo o clase de personas que triste y lamentablemente se quieran seguir aferrando a seguir viviendo así de una manera que le molesta a Dios, que le enoja a Dios, ¿sí? Y que Dios ha decretado ya y determinado juicio. Como diciendo, les puse el ejemplo, ¿verdad?, de estas 4 ciudades a las cuales destruimos por causa de toda la perversidad y maldad que habían hecho, y lo dejé ahí como un testimonio. ¿Cómo es posible, verdad, que terca y neciamente, a sabiendas del testimonio escrito y publicado a través del medio de la palabra de Dios, haya gente que hagan caso omiso, ¿sí?, ignoren, pasen por alto, quieran seguir viviendo de una manera irrespetuosa y irreverente delante del Altísimo Dios, cual es bendito por los siglos de los siglos? Lamentablemente, todo ello será castigado. Entonces, también es el Dios que destruyó por medio de fuego y azufre las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín, poniéndolas como un ejemplo a todos los que viven sin temor ni respeto de Dios. Segunda de Pedro 2:6, Génesis 18, 20 al 21. Génesis 9, 23 al 25. También es el Dios que anunció en tiempos del profeta Jonás a la ciudad de Nínive que iba a destruirlas por causa de su maldad si no se arrepentían. A través de este ejemplo vemos que es un Dios que, aunque determina hacer juicio, castigar o destruir, da oportunidad o tiempo de que la persona reciba un mensaje de advertencia, invitándole al Señor a que se vuelvan, a que cambien, a que corrijan. El profeta Jonás recibió ese encargo. Ve a Nínive y profetízales. Dentro de 40 días Nínive será destruida. La razón es lo mismo. Dios no destruye nada que sea bueno. Cuando esto iba a suceder en Sodoma, este hombre llamado a Dios le decía a través de los ángeles: ¿destruirás al justo con el injusto? Y la respuesta concreta era clara: no. Lejos esté de que Dios haga tal cosa.
Dios solamente destruye y destruirá todo lo que ya está echado a perder, lo que ya no sirve para nada. A todo aquello y a todos aquellos a quienes Dios les ha dado tiempo suficiente, los ha amonestado, les ha aconsejado, exhortado, invitado para cambiar, corregir, dejar de hacer, y lamentablemente, tercamente, neciamente, siguieron a lo mismo. Ya no hay nada que hacer. No quieren. Dios no puede tolerarlos, no puede consentirlos. Es su mundo. Punto. No le gusta esa gente y los va a destruir, los va a acabar. ¿Qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. Más que tener temor, tener miedo, porque este Dios no juega. Es un Dios serio y responsable de sus palabras. Es como en el mundo en el que nos encontramos. Antes de que Israel fuera castigado, envió al profeta Juan. Y Juan dice que vino por toda Judea. Practicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y le decía al pueblo de Israel, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, les estaba dictando una advertencia. El juicio, el castigo de parte de Dios está cerca. Se les invitaba a corregir, a cambiar, a arrepentirse. Si ustedes creen, bautícense entonces. Era una forma de comprobar que aceptaban la prédica de Juan el Bautista. Muy pocos alcanzaron a hacerlo. Triste y lamentablemente para todos los que no lo hicieron y siguieron vivos 70 años después, Jerusalén, toda Judea, al pueblo de Israel, triste y lamentablemente fue destruido. Esparcidos, transmigrados, llevados a naciones diferentes, como se puede observar hasta el día de hoy. Hay judíos en todo el mundo, aquí en México, en El Salvador, en Estados Unidos, en varios lugares. Simplemente pregúntense, porque si no es el país de ellos, ¿qué hacen acá o cómo fue que llegaron acá? Investiga su historia. Hay razones por qué están por acá. Son estas las que estás escuchando. Por ello creo que este Dios es digno, la verdad, de tenérsele respeto. Citas Jonás 11, Jonás 1 del 1 al 2, Jonás 3, 1 al 10. Y también es el Dios que permitió que su sol alumbre sobre gente buena y mala y llueva sobre justos e injustos. Esto es admirable de este Dios. A pesar de que hay gentes ateas, blasfemas, que lamentablemente, ¿verdad?, pues lo ignoran, lo menosprecian, se burlan, Dios sigue siendo responsable. El mundo en el que esta gente habita es suyo. Por lo tanto, las hierbas, los árboles, los animales y todo ello requieren, ¿verdad?, de que ese Dios siga siendo responsable de ellos, dando lluvia, sí, dando alimento y dándolo todo. Llegado su tiempo, Él ajustará cuentas con toda esta gente irrespetuosa y irreverente. Pero Él es, no hay otro medio, ¿sí? Él es el Dios que hace que llueva sobre justos e injustos. Tiene una temporada de lluvias, así como de secas. Mientras no sea la temporada de lluvias, la lluvia pues no vendrá. Es por demás esperar. Pero cuando sea la temporada de lluvias, tampoco podrá detenerlo, a menos que Él decida o termine otra cosa. Las lluvias tienen dos finalidades. Algunas de ellas vienen para bendición de la tierra, pero otras tristemente vienen para castigarla. Tenemos que entender todo esto, por gracia y misericordia de Dios. Él es también el Dios que permite que su sol alumbre sobre gentes buenas y malas y llueva sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Él es el Dios que a su voz se dan muchedumbres de aguas en el cielo, el que hace subir las aguas de lo postrero de la tierra
y que hace a los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Es como lo estamos escuchando, ¿sí? A una orden suya, dice, se dan muchedumbres de aguas en el cielo. A una voz, a una orden, a un mandato suyo. Riega la tierra así, hace llover por todos lados. Asimismo, por sus designios, las nubes en el cielo hacen su voluntad en la tierra, para lo que Él les mande. Algunas veces las bendice la tierra y otras veces, lamentablemente, es castigado. Jeremías 10, 13. Jeremías 51, 16. Salmo 135, 5 y 7. Asimismo, por sus designios, las nubes en el cielo hacen su voluntad por medio, hacen para hacer en la tierra lo que a Él les mande. ¿Sí? Salmo 65, 9 al 13. Job 37, 12 y 13. Génesis 6, 17. También es el Dios que le puso al mar términos, al cual puso también puertas y cerrojos, y dijo, hasta aquí llegarás y no pasarás. Job 38, 11. Jeremías 5, 22. Es admirable, ¿verdad?, de que donde quiera que tú vas, el mar tiene límite. Aproximadamente 3/4 partes de agua, una de tierra. Pero donde quiera que vas, el mar tiene límite. ¿Quién se lo puso? ¿Cuáles son las puertas y los cerrojos que Dios le puso a la mar? Y le dio órdenes estrictas y claras de hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. Yo he estado en la mar, he estado a las orillas del mar y he visto, ¿verdad?, cómo las olas vienen así, ¿verdad?, como con intenciones de rebasar. Pero al llegar a la orilla del mar, se comienza a disipar y sí, suben, pero así como sube, baja. La arena es como un tipo de coladera en donde hemos estado viendo y atestiguado cómo el agua se está sumiendo en la arena, como si fuera una coladera. Precioso. ¿Puedes hacer eso? ¿Eres un arquitecto de los bonos? ¿Puedes hacer ese sistema? ¿Puedes controlar el mar? ¿Como cuántos millones de toneladas será el agua del mar? Al mar le están entrando toneladas de agua día con día, día con día. No tengo número para especificar. Aquí el punto es que el agua que le entra, alguna viene a más o menos, ¿no?, entre medio, dulce y salada. Pero en cuanto llega al mar se pone total y completamente salada. Y para su gloria y su honra, pienso, ¿verdad?, que si hay algún por ahí químico, que después de que ya entró tantísima agua de los ríos, por lógica debería rebajarse, ¿no? Es como si tú tienes agua en un vaso y le echas azúcar y la pruebas si ya tiene el dulce pues adecuado, ¿sí? Pero ¿qué pasa si le pones más agua? Pues se diluye, o sea, quiero decir, pues se hace pues simplosa, ¿no? Y si le pones más agua se hace más simple, por lógica. Pero prueba el agua del mar. Para tu gloria y tu honra, hermoso, precioso, altísimo Dios, te amo, bendito. Perdóname, perdón por todo lo que no hemos hecho bien, perdón. Pero esa es la realidad, ¿sí? A veces meditando un poco nos preguntamos,
¿De dónde sacas tantísima sal para salar el agua? Para darle el grado que el agua requiere del mar. ¿De dónde, bonito, precioso? ¿Cómo lo haces? Muchas preguntas sin respuesta. De verdad, muchas preguntas sin respuesta. Job 38, 8 al 11. Hasta aquí llegarás, le dijo el Señor al mar, y no pasarás. Tus ondas bramarán, pero no prevalecerán. Como diciéndole el Señor a la mar, tú eres grande. Es una anchurosa e inmensa mar, pero para su gloria y su honra, Él es más todavía poderoso que la mar. A tal grado que la mar sabe quién es Él. Y cuidado, mar, no vayas a hacerlo enojar, porque te puede secar. ¿Qué? ¿Secar la mar? Así es, así es. Para su gloria y su honra, Él puede secar la mar a la hora que Él quiera. ¿Pero qué va a hacer con tantísima agua? Pregúntale a Él. Pregúntele. ¿Qué va a hacer con tantísima agua? A su palabra desaparecería el agua, se esfumaría. Decimos, caray, está hablando de algo que, si para lo humano no hay lógica, pero para lo de Dios sí. Él dice y hace. No hay nada que se resista. Su palabra es ley. Pero sí hay que tener ya muchísimo cuidado de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo, viviendo, pensando. Ya frénate, ya detente. Toma cuidado de todo esto. Es también el Dios que ha dado el trabajo a los hijos de los hombres para que en él se ocuparan. Hoy existen diversidad de trabajos. Mucha gente a través de ello se mantiene entretenido, ocupado. O es una forma de pasar su tiempo. Si no lo hubiera, estarían de ociosos. Si la ociosidad es dañina, es mala. Por eso qué hermoso es saber, ¿verdad?, de que todas las fuentes de trabajo y todo tipo de trabajo ha tenido un origen o está teniendo un origen. O hay alguien que lo está propiciando o generando. ¿Sabes quién es? El precioso, el bonito, el hermoso Dios del que estamos hablando. El único y solo Dios, el único y solo sabio, a quien sea toda gloria, toda honra, toda alabanza. Él es el que lo está haciendo todo. ¿Qué medios usa para hacerlo? En otra plática hablaremos de los medios que él usa para hacerlo todo. ¿Sí? En otra plática hablaremos de los medios por los que Dios trabaja o lo hace todo. ¿Sí? En el libro de Génesis 3, 17 al 19, Eclesiastés 1:13, Eclesiastés 3:10, es también el Dios que dio al hombre dominio sobre la tierra. Decimos, ¿por qué domina el hombre los animales? Y aún también quiere ejercer dominio y control sobre los mismos hombres. Ha habido países, lamentablemente, en donde los mismos hombres han querido tomar dominio sobre los mismos hombres, llevados por su poder o autoridad que tienen, utilizando armas, ¿sí?, siendo violentos, utilizando fuerza ruda. Pero de todo ello ellos darán cuenta. Dios no le dio al hombre dominio sobre el hombre, le dio Dios al hombre dominio sobre todo lo que era la tierra fuera del hombre.
Así es que todos aquellos países que han esclavizado a hombres y que los han tenido así, sometidos, esclavizados, van a dar cuentas. El Dios precioso, lindo y hermoso es un Dios de libertad, no es un Dios de esclavitud. Incluso aún con nosotros mismos, todos los que nos quieramos acercar a Él tenemos que entender que Él es un Dios de libertad. Él nunca te va a obligar o forzar a hacer algo que tú no quieras. Todo debemos hacerlo por convicción, por voluntad propia y por amor. ¿Sí? Convencidos de que eso es lo correcto, de que debemos hacerlo por el propio bien de nosotros. Y sobre todo para manifestarle a ese lindo, precioso y hermoso Dios, que somos personas que lo entendemos y comprendemos y que nos sometemos, nos sujetamos a lo que es su preciosa, bendita y hermosa voluntad. Y entonces, esa es la realidad. El hombre tiene solamente dominio sobre los peces del mar, sobre los cuadrúpedos, aves de los cielos, ¿sí? Todo tipo de animal que se arrastra o existe, menos sobre el hombre. Punto. ¿Sí? Así es que mucho cuidado con todos aquellos que han traspasado esto, porque no se le escaparán a Dios. Todos darán cuenta y a todos Dios les llamará la atención. Génesis 1, 26 al 28, Salmos 8, 4 y Salmos 6, 8. Si alguna cita llegamos a equivocarla, perdón, disculpen, no es la intención. Pero pues estamos compartiendo pues lo que se puede. Este también es el Dios que en el cielo tiene ángeles que le sirven, poderosísimos en fuerza, que hacen su voluntad. Eso es lo hermoso, lo admirable de esto. Tiene trabajadores, tiene siervos que le sirven. Allá en el cielo se le llama ángeles o espíritus. Son terriblemente poderosos, de verdad. Es un ejército de ángeles celestiales. Hay rangos, hay jerarquías. Sí. Es bien importante entender esto, que Dios no está solo. ¿Sí? Y aun aunque lo estuviera, para tu gloria y honra, bonito, precioso, no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. Aun aunque estuviera solo, nadie. Y cuando hablamos de nadie para su gloria y su honra, podríamos decirlo así de claro, de rotundo y de sencillo. Todos los ejércitos del mundo podrían juntarse, todas las bombas que tenga, todas las armas que tenga, misiles, cañones, drones, bombas nucleares, todo lo que quieran, todo junto. Simplemente lo soplaría así y volarían como hojarascas. Cuidado, gente, cuidado, amigos, con osar abrir la boca o hablar algo en contra de ese terrible y poderosísimo Dios, en serio. Cuidado. Es mejor que se mantengan callados, no abran su boca, no se atrevan a abrirla. Es un Dios terriblemente poderoso. Y aun aunque estuviera solo o no tuviera su ejército de ángeles, Él solo puede hacerle frente a todo. Precioso, bonito, hermoso. Pero no está solo. Tiene ángeles que le sirven. Y aunque algunos de ellos lamentablemente y tristemente se rebelaron,
y lo abandonaron, lo dejaron. Muchos de ellos se quedaron. Y la cantidad de ellos, de los que están a su servicio, bíblicamente la palabra dice, son millones de millones, millares de millares y millones de millones les sirven. Ángeles poderosísimos en fortaleza, que están para ejecutar órdenes y mandatos de parte de Dios. Él no tiene necesidad de meterse, incluso pues de dejar su lugar e ir a, pues eso los tiene a ellos. Es hermoso conocer y entender esto. Simplemente da órdenes, así como Donald Trump en Estados Unidos. Simplemente manda a sus generales, manda a sus ejércitos, les habla por celular o por los medios que sean, y él está en la casa tranquilo. Claro, está al tanto de todo lo que puede estar sucediendo o pasando, pero el Altísimo, el que vive por los siglos, el inmortal, el invisible, sabe lo que va a suceder. No hay una guerra que pierda. Nunca ha perdido una sola. Jehová de los ejércitos, así le llama la palabra a su nombre. El que es porque es, el yo soy. El Altísimo, el inmortal, el invisible, el único y solo sabio, no está solo. Tiene millonadas de ejército que le sirven. Aún muchísimo más terrible, ¿sí? Más terrible aún todavía. Hay naciones que se jactan. Se dice que China tiene un ejército aproximadamente de 200 millones de soldados. China, eres cosa perdida para esta hermosura, esta preciosa y bendita y poderosa ejército de Dios. Es cosa perdida. No eres nada, ni tú, ni ninguna otra nación, ni siquiera de compararse. Precioso, bendito seas por conocer todo esto. Gracias por conocer todo esto. En el cielo tiene ángeles que le sirven. Salmos 103, 20 y 21. Daniel 7 del texto 10. Apocalipsis 5 del texto 11. Apocalipsis 9 del 15 al 16. ¿Quieres saber qué tipo de persona es este Dios? Es un espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu, ¿verdad? Es un ser que existe, pero su naturaleza es invisible. No se le puede ver, pero existe. Cuando la palabra intenta darnos información acerca de él, nos dice es como el viento. Existe, pero no lo puedes ver, pero ves que está ahí, ¿cierto? A través del movimiento de los árboles, cuando te llega a ti, se te mueve la camisa, el pelo, sientes, ¿sí? Pero ni lo puedes agarrar, ni lo puedes tocar, ni lo puedes ver, ¿sí? Pero no vais a decir así en tu ingenuidad que no existe. O sea, total y definitivamente es rotundo. Dios vive por los siglos de los siglos y su presencia definitivamente, como dice la palabra misma, se echa de ver aún desde el principio de la creación de todas las cosas, siendo entendidas por las cosas que son hechas, por las que tus ojos ven, ¿sí? De manera que, hombre, eres inexcusable, cualquiera que así lamentablemente, ¿sí? Irrespetuosamente, ignorantemente, ose lamentablemente llegar a decir que no hay Dios, o que Dios no existe. Si así fuera, tú tampoco existirías, porque tienes una procedencia, y esa procedencia espiritual, divina, es Él. Pero un día ajustará cuentas contigo.
solamente Dios sabe cuál será tu destino. Pero de que lo vas a pagar, y duro, como ni siquiera lo imaginas. Por eso te invitamos, arrepiéntete, corrige, apártate, aléjate de ese tipo de ideas diabólicas, satánicas. Es que las cosas no aparecieron aquí nada más porque sí, como por arte de magia. Si tienes una casa, pues has de haber tenido un arquitecto que te la construyó. ¿Cierto o no? Entonces, esa casa en la que vives no apareció nada más, pues sí, ¿no? Fue hecha. Y el constructor fue un arquitecto, fue un maestrero de albañiles que contrató gente para construir la casa. Así es de real esto. Nada aparece ni apareció por la nada. El Big Bang es un engaño, es una mentira. Se habla de que el Big Bang comenzó cuando se generó una explosión cósmica y esta verdad, y de ahí se derivó la formación o la creación de muchas cosas. Mentira. Dios todo lo tiene hecho y ordenado. ¿Sí? El Big Bang no genera orden sino desorden. Una explosión cósmica no genera orden sino desorden. ¿Sí? Y para que una cosa existe hay que hacerla, hay que pensarla, hay que utilizar sabiduría, medios. Para que construyeran tu casa se requirió cemento, piedra, grava, arena, varilla, personas para construirla, etc. Esa es la realidad. Entonces fundamenta tu fe y tu creencia en eso. Y aléjate de ese pensamiento sucio e inmundo de que no hay Dios. Podríamos hablar aún muchas más cosas, comprobar bíblicamente, pero pues creo que Dios determinará al respecto de todos los que lamentablemente se consideran ateos. Dios ajustará con ustedes a su tiempo cuentas. El capítulo 4 del Evangelio de Juan, texto 24, dice ahí bien claramente: Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu es necesario que lo adoren. Los espíritus no son materia visible, sino invisible. En el libro de Lucas Jesús mismo lo aclaró y lo explicó así. Un día Jesús, después de haber muerto, resucitó y se apareció a sus discípulos. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, pensaban que veían un fantasma. Otros le dieron el nombre de espíritu. Eso espíritu es. Y Jesús se acerca para confirmar y decirles la realidad de esto. Él era lo que era. Él resucitó en su naturaleza, pero ya incorruptible, inmortal. Les dijo bien claramente: soy lo que ustedes vieron y han creído. El espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. De ahí podemos comprender y entender esta grande y hermosa verdad. Dios es espíritu y el espíritu no es materia humana. Existe, ¿sí? Es un ser, es una persona, pero es de otra materia, ¿sí? Que no nos es posible poderla ver. Bendito seas, precioso. Lucas 24:39. Es un Dios invisible e inmortal. Es el Dios a quien ningún hombre ha visto ni podrá ver. 1 Timoteo 6:15 al 16. 1 de Timoteo 1:17, Juan 1:18, Juan 5:37. Esa es la realidad. Acerca del precioso y hermoso Dios del que estamos hablando, es un Dios invisible. No puede verse, pero existe. Terriblemente poderoso. Mis respetos. Cuidado en hablar algo, lamentablemente en contra, porque habrá consecuencias.
citas del Dios invisible es Primera de Timoteo 6, 15 al 16, Primera de Timoteo 1, 17, Primera de Juan 1, 18, Juan 5, 37. La existencia de este Dios se hace manifiesto por cuanto sus mismas obras lo declaran. Las mismas obras gritan, testifican, dan testimonio de Él, de que alguien las creó, alguien las hizo, alguien las puso donde están. Por eso están, por eso existen. Reciben órdenes, tienen órdenes, leyes que no pueden traspasar de una manera definitiva y clara. ¿Sí? Salmos 19, 1 y 2. Ese salmo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí? Y la tierra el firmamento de sus manos. Bueno, entonces confirmemos la cita, podemos ya en casa leerla con calma, o ir poniéndole pausa a irlas leyendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las citas? Salmo 19, 1 al 2, Salmos 8, 3, Romanos 1, 20, Hechos 14, 17. Él se declara también como Dios único y absoluto. ¿Cuántos dioses entonces hay más al respecto de esto? Si hubiera dos, entonces competirían. ¿Quién sería más o quién menos? Pero no lo hay, la palabra es clara, es rotunda, es definitiva. Hay un solo Dios nada más. Fue dicho por la palabra bien claramente, ¿sí? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Uno es. ¿Sí? Cuando el apóstol Pablo recibe la revelación por Jesucristo de la verdad del Evangelio, cuando escribe a los hermanos de Éfeso, les dice bien claramente, ¿sí? Porque solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? Una fe, un Dios, un bautismo, un Señor, ¿sí? Un Dios y Padre, el cual es sobre todo y sobre todas las cosas. Un solo Dios. No hay dos ni hay tres. Hay un solo Dios. Jesús mismo confirmó esto. Cuando le hicieron la pregunta acerca del mandamiento principal, Él fue claro y rotundo cuando les dijo así, y la gente que lo escuchó lo sabía. Pues se quedaron callados y no pudieron refutarlo absolutamente. ¿Qué dijo la palabra al respecto? ¿Sí? Dice la palabra al respecto y muy claro. ¿Sí? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Claro y rotundo. Pablo a los Romanos: uno es Dios, el cual justificará a la circuncisión por la fe y a los de la incircuncisión por la fe. Pablo a los Corintios: aunque haya muchos que se llaman dioses o en el cielo y en la tierra, nosotros no tenemos más que un solo Dios. Pablo a Timoteo: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre los hombres y Dios, llamado Jesucristo. ¿Cuántos dioses? Uno. Bendito sea Dios, precioso. Isaías 45, 5 y 6, Isaías 44, 8, Isaías 43, 10 y 11, Salmos 46, 9, Juan 17, 3, Marcos 12, 32, etc. Este Dios bendito de los cielos aborrece a todos los que son orgullosos, mentirosos, egoístas, altivos y que hacen y practican lo malo. Apocalipsis 21:8, Salmos 5, 6, 5 y 6, Proverbios 6, 16 al 19, Salmo 101, 5. Pero ama, bendice y protege a todos los que le buscan y creen en Él,
Proverbios 8:17, Salmo 101:6, Salmos 91:1, Mateo 25:34. Este es el Dios bendito a quien nuestro Señor Jesucristo vino a declarárnoslo, a enseñárnoslo, a hablarnos de Él. Entonces todo este testimonio del cual estamos compartiendo es verdadero. Pueden confirmar ustedes mismos a través de las mismas escrituras. Definitivamente aborrece la maldad. Definitivamente es un enemigo rotundo, acérrimo del pecado. Le molesta la desobediencia. Le molesta que infrinjan sus leyes. Y la palabra lo ha dicho con claridad y es rotunda, ¿sí? Va a llamar a todos a cuentas. Nadie va a escaparse, ¿sí? Todo lo que el hombre ha estado sembrando también lo cosechará. La maldad será castigada. El dictamen de juicio ha sido decretado. La paga del pecado será la muerte. Dice en el libro de los Romanos, capítulo 2, a los que perseveran en el mal hacer, ¿sí?, vendrá sobre ellos tribulación, angustia, sobre toda persona que hace lo malo, al judío primero, también al griego. ¿Sí? Entonces Dios no tolerará la rebeldía, la rebelión, la desobediencia. Todo tipo de maldad será castigado. Por eso conviene entender, comprender esto y medirse. Y comenzar a frenar la lengua. Cuidar que el pensamiento sea recto. Tenemos que comenzar a vernos en la necesidad de comenzar a tomar medidas extremas en todo lo que sea necesario. Se trata de no faltar delante de Dios porque se le va a dar cuentas. Y no hay favoritismo en él. Dios no hará acepción de personas. Por eso, para su gloria y su honra, ¿verdad?, pues se comparte este mensaje para que aquellos que de alguna manera quieran tomarlo en cuenta y acercársele a este Dios con temor reverente, lo hagan. Isaías decía: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, que él sea vuestro temor y vuestro miedo reverenciad. ¿Sí? Este Dios anuncia en todos los lugares a todos los hombres que se arrepientan, se conviertan a él. Hechos 3, 18 al 19. Hechos 17, 3 al 20, Lucas 24, 43, Hechos 26, 20. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Está tan cerca que hasta se le podría tocar. Hechos 17, 27. El medio para poder creer al Dios de la Biblia y conocerlo es a través de la palabra de Dios o la Biblia. Romanos 10, 8 al 17. Dios permita que por medio de este mensaje a quienes Dios permita escucharlo, reconozcan y busquen aquella gracia de nuestro Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá tomemos muy en cuenta y en consideración todo esto. El Evangelio se dio orden de que se predicara en todo el mundo, que fuera o sirviera como un testimonio, para que el día que Dios determine juzgar tanto vivos como muertos, porque lamentablemente se acerca el día en el que todos seremos juzgados. De la iglesia la palabra dice bien claramente, porque todos comparecerán ante el tribunal de Cristo para que se les sea pagado de acuerdo a todo lo que hicieron estando vivos o en el cuerpo, haya sido bueno o malo. Hay un libro en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, en donde dice que los libros serán abiertos y todas las cosas que tú hiciste, viviste, hablaste, pensaste, están escritas en ese libro. Se le conoce como el libro de las obras. Un día será abierto y se ajustará cuentas contigo. Por favor, toma en cuenta todo esto. Y antes de que todo esto suceda, te recomendamos, te aconsejamos seguir la recomendación bíblica. Pablo decía en el libro de los Hechos: hemos recorrido muchos lugares predicándole a todas las personas, en todos los lugares, que se arrepientan
y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista amonestó a los judíos antes de que Jesús comenzara su ministerio. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. No piensen que porque sean simiente de Abraham van a escapar. Clara y rotunda fue la palabra hablada por Juan el Bautista. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no quiera producir frutos buenos será cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos el árbol será conocido. De verdad quisiéramos hablar aún muchas más cosas. Por el momento nos quedamos hasta ahí. De todo corazón y sinceramente, que Dios los bendiga. Ojalá Dios haga y permita que este mensaje sea llevado a todos aquellos que con sinceridad y verdad lo buscan, temen su nombre y desean vivir de acuerdo a su preciosa, bendita y hermosa voluntad. Los amo a todos. Que Dios los bendiga. Tengan una bonita y hermosa tarde. Nos vemos pronto. Dios los bendiga a todos.